Hola mis queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo poderosamente en este hermoso día. Bueno, hoy voy a tratar un tema muy bonito. Es un versículo muy especial que la mayoría de nosotros no sabemos de memoria. Y este es el versículo de Filipenses 4:13. Es un versículo muy hermoso, ¿ok? Y es un versículo que es muy conocido y muy citado en el Nuevo Testamento. Es más, podríamos decir, por lo corto que es, igualmente es muy fácil de memorizar. Entonces, es muy conocido. Filipenses 4:13. El título de la enseñanza es Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, vamos a disponernos para orar un momentico, para poner este momentico en las manos del Señor. Señor, yo te doy gracias por la unción, Señor, que has derramado sobre mi vida, pero por la unción que igualmente derramas sobre cada uno de mis hermanas y de mis hermanos, para que ellos sean enseñados por tu Espíritu Santo a través de esa poderosa y maravillosa unción. Pedimos, Señor, un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Igualmente, alumbra los ojos del entendimiento para que cada hermano pueda entender, Señor amado, esas riquezas de la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este versículo tan especial, porque yo sé que va a enseñar cosas nuevas y grandiosas a muchos hermanos. Señor, te damos las gracias por esto. Señor, igualmente quiero saludar a todos mis hermanos en Cristo, a todos los que se congregan aquí en esta iglesia de una nueva creación en Cristo, pero igualmente quiero saludar especialmente a todas las personas que están viendo este video o que lo estén oyendo. Igualmente un abrazo fraternal en el Señor. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Bueno, vamos entonces a entrar a nuestro tema de hoy, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo triste que muchas veces sucede al tomar en particular este versículo, se ha tomado muy como fuera del contexto. Las personas han llegado a asignarle un significado, podríamos decir, incorrecto, completamente contrario a lo que realmente está significando, a tal grado que han llegado a distorsionar el significado de este versículo, que se ha convertido como en una consigna de superación personal o un eslogan de ambición o logros y de mejora personal, como lo han hecho como muy a la ligera, y se han tomado que se ha visto en estos últimos tiempos. Entonces, para muchos este versículo se ha convertido como en una especie de lema, como para motivar prosperidad material, promocional a la parte profesional y aún logros o éxitos en su vida. Pero su verdadero significado nada tiene que ver con esto. Entonces, si leemos cuidadosamente todo el contexto de Filipenses en el capítulo 4, podremos ver, y les cuento una cosa, que el libro de Filipenses es muy hermoso. De pronto hagamos un estudio de Filipenses, porque de verdad es un estudio muy hermoso, de un libro muy especial, ¿ok? Pero de todas maneras quiero animarles a ustedes que puedan estudiar todo lo que es el libro de Filipenses, e igualmente especialmente en el contexto del capítulo 4, donde él en particular está enseñándonos acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Entonces, como decía anteriormente, ¿ok? Este versículo muchas veces se ha usado
de una manera incorrecta, ¿okay? A veces se usa como una licencia para lograr cualquier cosa que querramos. Por ejemplo, desde ganar un partido de fútbol, perder peso, hasta conseguir un nuevo trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? En verdad que lo hemos tomado, es un versículo que se ha tomado muy a la ligera y aún fuera del contexto, como algo, como una inspiración espiritual o algún deseo o ambición personal. Antes de proseguir, debo aclarar que la dificultad en el manejo de este texto no está en que Cristo nos fortalece, ya que desde el Antiguo Testamento vemos la disposición de Dios de ayudar a su pueblo. Hay muchos versículos que nos hablan en el Antiguo Testamento acerca de que Él da fortaleza, el deseo de Él es fortalecer y ciertamente ayudar. En Isaías 40, 29, dice: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Igualmente en Isaías 41:10 nos está hablando acerca de no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Aún en el Nuevo Testamento vemos varios versículos con respecto a fortalecer. En Efesios, por ejemplo, 3:16 dice que nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Igualmente, en Colosenses 1:11 nos dice: fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, en contexto, ¿okay? Este versículo de Filipenses 4:13 es un versículo que habla acerca de contentamiento. Óyelo bien, contentamiento, ¿ok? No de sueños hechos realidad o de metas logradas. Se trata de estar alegres, gozosos. Se trata de estar satisfechos, de ser fieles en las situaciones aún más duras de la vida. Todos sabemos que estamos pasando momentos difíciles ahora. Esta pandemia, nos han estado diciendo esto se va a terminar, esto, que el pico, que la quesa, todas esas cosas que ustedes ven en las noticias, que ya yo sinceramente he dejado hasta de ver noticias por eso. Pero de todas maneras, ¿okay? Ese versículo es muy apropiado para cualquier circunstancia adversa en la que estamos pasando, en donde realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da el vigor, me da el gozo, me da lo que necesito para pasar y que la circunstancia que está alrededor de mí no me afecte. Entonces, no solamente este versículo no se trata de ganar el partido de fútbol. Oye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se trata de la forma de responder cuando se pierde el partido de fútbol o cuando se lesiona durante la temporada un brazo o un pie o le sucede algo terrible o catastrófico o una adversidad, una aflicción terrible que esté llegando a pasar. Entonces, igualmente no se trata de conseguir aquel nuevo puesto de trabajo, aquella casa nueva o aquel traje nuevo. Se trata de encontrar, satisfacción en el trabajo que ya tienes, en la casa que ya posees y aún en la vestimenta que ya cuelga en tu closet. Entonces, es hallar siempre gozo, satisfacción, hallar recordemos que el gozo es un gozo inefable, es un gozo que nos llena totalmente. Igualmente dice que el gozo del Señor es mi
fortaleza. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el gozo es mi fortaleza. Entonces, es especialmente para traer un contentamiento en medio de las dificultades que estés teniendo. Entonces, ahora, también este versículo no se trata de palabras mágicas para cambiar sus circunstancias. Más bien se trata de confiar, de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de circunstancias que no se pueden cambiar. Entonces, es muy importante que entendamos eso para saber usar el versículo de la manera adecuada. ¿Está sucediendo algo muy terrible en su vida ahora mismo? Pues en medio de las circunstancias de aflicción o de adversidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto significa que voy a tener el contentamiento necesario, el gozo inefable y lleno de gloria que va a llenarme y va a fortalecerme. Entonces, en ese gozo voy yo a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Entonces vamos a Filipenses. Vamos a considerar ahora por un momento el contexto de este Filipenses 4:13 y vamos a hablar acerca de, vamos a leer, lo que va a ser Filipenses del 4, Filipenses 4 del 10 al 13. Miremos y verán, vamos a ver un poquito el contexto antes del versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy interesante. En gran manera, me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para mantener el contentamiento en mi corazón. Sea en abundancia, igualmente mantendré mi corazón en el gozo del Señor. Sea en la adversidad que estamos pasando. ¿Estás tú con el contentamiento en tu corazón? Si estás hablando y estás diciendo todo lo puedo en Cristo Jesús, entonces tú puedes ahora mismo llenarte de contentamiento. Igualmente, Él pasó vicisitudes, adversidades tremendas, aflicciones tremendas, y es tremendo que en este contexto, antes de que Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él está hablando de contentamiento, Él está hablando de escasez, está hablando de abundancia, está hablando de hambre, está hablando de cosas que le va bien, cuando le va mal, cuando esto y cuando lo otro. Por eso es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando el apóstol dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿está hablando de qué? De contentamiento. Tú puedes decir realmente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estar contenta con la circunstancia que estás pasando. Esto es bien tremendo. ¿Estás tú contenta en este momento? ¿Estás llena de gozo dentro de ti? Porque es que ese gozo es lo que te va a dar la fortaleza. El apóstol aquí, Pablo, estaba pasando por una gran necesidad y estaba agradeciendo a los filipenses por sus ayudas. Ya lo vimos en ese versículo 10. Aclarando que él sabía estar contento. Oye bien, él sabía estar contento tanto en la abundancia como en la escasez. Él estaba enseñado en todo y por todo. ¿Estás tú enseñado en todo y por todo? Es bien interesante. Pablo estaba siempre entrenado
tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para tener necesidad. Y esas son todas las cosas que él podía en Cristo que lo fortalecía. Repito esa última parte. Él estaba enseñado en todo y por todo. Estaba entrenado tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para tener necesidad. Y esas son todas las cosas que él podía en Cristo que lo fortalecía. ¿Estás tú igual? Fortalecida en Cristo, aún pasando el momento de aflicción en que te encuentras. Él había aprendido una cosa que Pablo tiene, es que él había aprendido a depender de Cristo y estar alegre, contento, satisfecho en el Señor, sin importar lo que estuviera pasando. De manera que el verdadero significado de Filipenses 4:13 es que cualquiera que sea la situación por la que estés pasando, Cristo te da la fuerza. Aleluya. ¿Para qué? Para poder vencer la adversidad. Oye, Cristo te da el contentamiento para que no te vayas a ahogar en la tristeza, para que no te vayas, para que la aflicción no vaya a tomar lugar en tu corazón. Si estás en pruebas, Cristo te fortalece para vencer. Si estás en bendición, Cristo te sigue dando las fuerzas para estar contento en Él. Esto es lo que debemos aprender de este versículo y lo que estamos llamados a imitar de Pablo. Por esta misma razón, él escribe en el versículo 9. Miren lo que dice en el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí nos está diciendo, oigan, necesitamos tener ese contentamiento. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En medio de qué? De la adversidad que estoy viviendo. Aleluya. Si tomamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece fuera del contexto, fracasamos en entender que esas palabras no hablan acerca de superación personal, sino de gozo y satisfacción en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Y este es el ejemplo que Pablo exhorta a los creyentes a seguir, pues la actitud que él poseía debía caracterizarnos ahora también a nosotros. La visita de Epafrodito, la compañía de Timoteo, la amistad de tantos hermanos que lo visitaban, jamás podrían fortalecer su espíritu como Cristo Jesús lo hacía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es un mantra, ¿ok? No es una palabra de eslogan ni una palabrita mágica que vamos a repetir como resultado de nuestra fe para no tener límites en las distintas circunstancias que nos toca vivir, sino que es un testimonio personal del apóstol Pablo dentro de un contexto que tiene como idea central la confianza y el gozo en un Dios bondadoso y soberano que lo llevó por caminos de abundancia, pero también de escasez. Si estás viviendo en un momento de escasez, ¿cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón lleno? ¿Está siendo fortalecido en el contentamiento de saber que esto también pasará? Hay que tener cuidado con el corazón. De toda cosa guardada, dice el Señor que debemos de guardar nuestro corazón. Igualmente, soberano que lo llevó por caminos de abundancia y de escasez, como dice el versículo 12, pero que todo él lo podía vivir en una situación o en la otra, porque Cristo lo fortalecía. O sea, podía vivir en abundancia porque Cristo lo fortalecía, podía vivir en escasez porque Cristo lo fortalecía, no las circunstancias, era Cristo que lo fortalecía.
Lo que este texto quiere enseñarnos es que el apóstol podía enfrentarse con cualquier situación relacionada con sus necesidades materiales y siempre mantener una actitud correcta y un espíritu de contentamiento que agradara a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo fortalecía. Otra versión traduce algo muy interesante y dice así: y a todo puedo hacer frente. Oiga, a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene o quien me fortalece. A todo puedo hacer frente porque es Cristo el que me sostiene. Gloria a Dios. Entonces, ahora cuando Pablo dijo todo, cuando se está refiriendo y todo puedo hacer frente, cuando dijo esa palabra todo, ¿quiso decir literalmente todo? Por supuesto, no se refería a cualquier acción que uno pueda realizar en medio de la circunstancia en que pueda encontrar. Tengamos en cuenta que Pablo dijo todo lo puedo en Cristo, es decir, unido a Cristo, fusionado en Cristo, en el contexto de la voluntad de Cristo para su vida, para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan y propósito para que usted lleve a cabo. Dios siempre te va a proporcionar el poder, la fuerza, para realizarla. Para cualquier fruto del Espíritu Santo que está madurando en ti, Él te dará el poder necesario para crecer y para madurar en el fruto del Espíritu en medio de cualquier adversidad. Gloria a Dios. Mientras actúes unido a Cristo, tendrás esa fuerza, ese poder para que el fruto crezca y madure. Y esto fue exactamente lo que Pablo quiso decir en esa frase: todo lo puedo en Cristo. Esa es la vía, ese es el camino que debemos de seguir. Recuerde que usted es miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza nuestra y usted tiene que actuar en el contexto de su voluntad y del propósito que Él tiene para su vida. Su voluntad es como, la voluntad de Dios en tu vida es como un tren, es como una vía de un tren. Es como el camino y la dirección que debes de seguir. Sin lugar a dudas, sí podemos llevar a cabo todo aquello que Dios tiene preparado para que hagamos desde que nos salvó hasta que vayamos a su presencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con toda seguridad, esto no significa que Él coloca en nosotros un poder ilimitado para hacer lo que nos venga en gana. Oye, cuidado, Él es el que nos proporciona las fuerzas, el que nos capacita para cumplir todo aquello que está previsto según la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando actuamos de esa manera, unidos a Cristo, fusionados en Cristo, somos como ese tren que avanza, sobre la vía. Es decir, que somos irresistibles. Podemos lograrlo todo en Cristo. Podemos confrontar cualquier situación con contentamiento en Cristo Jesús. Él es el que nos capacita para cumplir todo aquello que está previsto en su voluntad para nuestra vida. Ningún factor humano puede detenernos, pero en el mismo momento en que nos apartemos o desviemos de esta posición gloriosa que tenemos, saliéndonos de la esfera de la voluntad de Dios, ya sea por pecar, por pretender actuar bajo nuestra propia voluntad, sobre nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Fracasaremos, no llegaremos a ninguna parte y lo que hagamos se convertirá en ruinas. Pero si permanecemos en las vías divinas, podremos como el tren llegar a su
destino. Recuerde que tenemos una carrera del supremo llamamiento y nuestro destino es llegar a la madurez del varón que es Cristo, a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Gloria a Dios, ¿ok? Gloria a Dios. Entonces, Pablo nos está diciendo que todo lo podemos en Cristo. ¿Y quién fortaleció a Cristo? ¿Quién fortaleció a Cristo en el momento de más angustia? ¿No fue acaso Dios el Padre el que lo fortaleció? ¿Y para qué lo fortaleció? Para hacer su voluntad. Solo Dios le dio la fortaleza para poder hacer la voluntad. Le dio ese poder para cumplir la voluntad de Dios el Padre. Este texto es una exhortación al contentamiento. Este versículo 4:13 de Filipenses es una exhortación al contentamiento y a la fortaleza que recibimos de un Dios fiel, no importando las circunstancias. Este versículo es preciso para las circunstancias adversas que estemos viviendo. Le he preguntado al Señor cuándo, Señor, se va a terminar esto. Pero en medio de todo esto, mi corazón se llena de contentamiento y Él me da la fortaleza para continuar, llena de gozo en medio de toda esta problemática que hemos estado viviendo. Todo lo puedo, oye, en Cristo que me fortalece, tenga trabajo o no lo tenga, tenga un lugar a donde congregarnos, lo tenemos, pero no podemos congregarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y extraño de verdad las reuniones, bastante. Me siento a veces como una mamita sin sus polluelos debajo de sus alas. Pero bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en medio de todo, pues hay contentamiento, sabiendo que esto también pasará. Esto tiene que terminar también. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos tiempos de economía mundial, donde se está tambaleando la economía, donde estamos viendo que es difícil. Hay gente, ahora mismo vamos a entrar este fin de semana a una restricción muy fuerte del gobierno aquí en la ciudad de Villavicencio. Pero en medio de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque la tierra no dé su fruto, ni haya vacas en los corrales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, hermanos. En medio de todas estas situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos contentamiento, hermanos. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En consecuencia, antes de pedirle algo a Dios, asegurándonos del lugar en que estamos, porque resulta esencial estar bajo su voluntad. Para conocer la voluntad de Dios es esencial conocer la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa usted en contacto con la palabra de Dios? Y no se trata de leer una parte de la Biblia que nos guste especialmente. Es necesario tener un conocimiento total de la Biblia para tener una perspectiva completa de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, que tendremos una base firme sobre la cual actuar. Recuerde el ejemplo que el Señor Jesús nos dio: el hombre insensato y el hombre prudente. El hombre prudente fue el que oyó e hizo la palabra. Él puso su casa ¿sobre qué? Sobre la roca la fundamentó. ¿Y qué fue lo que sucedió sobre esa casa? Él estaba, como estaba la casa sobre la roca, ¿ok? Por el oír y hacer la palabra, vinieron los vientos, vinieron las tormentas, vino todo, y todo lo pudo en Cristo Jesús que lo fortaleció, y su casa prevaleció. Pero ¿qué le pasó al otro? Al insensato,
al que habiendo oído se le olvidó. ¿Qué fue lo que le pasó? Vino, porque puso su casa sobre la arena. Vino la lluvia, vino la tormenta, vino esto y su casa se derrumbó. En este tiempo tan difícil, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque tenemos el contentamiento del Señor en nuestros corazones. Amén. Entonces, importante entender el ejemplo supremo. Es necesario tener un conocimiento total de la Biblia para tener una perspectiva completa de la voluntad de Dios para nuestra vida, es decir, que tendremos una base firme sobre la cual actuar. No olvidemos el énfasis de este párrafo que hemos recorrido, o sea, de este versículo. Hay alegría, hay satisfacción, hay un placer auténtico y absoluto en vivir actuando en el contexto de la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aún a pesar de que hubo escasez, hubo hambre, hubo todo lo que vivió Pablo, con todo Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sentía era el contentamiento de saber que estaba en la perfecta voluntad de Dios, y era fortalecido por el Señor. Entonces es importante entender este versículo, hermano, y aplicarlo en estos momentos tan difíciles en los que estamos viviendo, en donde yo sé que muchos de ustedes están viviendo momentos, pero muy difíciles en sus vidas. Un ejemplo también lo tenemos en el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Entonces, cuando Jesús el Mesías vino al mundo, dijo: dado que tu mayor deseo no era otro sacrificio animal, me has vestido de cuerpo para que yo me ofrezca en su lugar. Múltiples holocaustos y expiaciones no pueden satisfacer tu justicia. Entonces te dije: Dios, seré yo quien vaya y haga tu voluntad, para cumplir todo lo que está escrito de mí en tu palabra. Entonces, este versículo, luego también el Señor nos muestra cómo en el libro en los evangelios se muestra el tiempo de la agonía en el jardín de Getsemaní. ¿No fue allá acaso donde en medio de ese dolor, donde en medio de esa agonía que sintió su alma, todo lo pudo en Dios que lo fortaleció para decir sí a la voluntad de Dios, para no negarse a lo que el Padre quería llevar a cabo a través de su Hijo? ¿No acaso es esto una perfecta lección de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Y aún dice la palabra, y vamos un momentico a Hebreos, al capítulo 12, porque es importante que entendamos esta cosa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en la voluntad divina de Dios, ¿ok? Debemos entenderla para poder estar en el contentamiento del Señor con respecto a cualquier circunstancia. Entonces, la fortaleza del Señor nos dará el vigor y la fuerza para enfrentar cualquier situación. Y miren lo que dice Hebreos en el capítulo 12. Es muy tremendo porque dice en el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo sufrió el momento de agonía tan terrible en que él sabía y que iba a sufrir lo que iba a sufrir, que él sabía que su padre iba a separarse, que él sabía todo lo que iba a estar sufriendo, todo lo que su cuerpo iba a sufrir, los dolores, los latigazos, todas estas cosas? Mira,
Y dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, amados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me llena de gozo para yo llevar a cabo su perfecta voluntad. Su perfecta voluntad es llenarme de contentamiento en medio de cualquier circunstancia que esté viviendo, o que estemos viviendo, o que tú estés viviendo en este momento. Entonces, en medio de cualquier circunstancia que estás pasando, hoy te animo, llénate de gozo en medio de las circunstancias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entiéndelo así, es nuestra fortaleza. Vamos a orar y vamos a hacer una oración por las personas que en este momento estén pasando cualquier momento difícil en su vida, cualquier cosa que estén llevándose a cabo en las circunstancias. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está viendo este video, Señor, oyéndolo. Señor amado, y pido para que sé que estos momentos que estamos pasando todos han sido difíciles para todos, Señor. El uno saber que tiene el local, pero las ovejitas ni los corderitos pueden venir a ser apacentados aquí. Es algo difícil para nosotros como pastores, Señor. Pero yo también sé, Señor amado, que en las familias, en los lugares donde estos hermanos y estas hermanas se encuentran, también es difícil, Señor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí podemos tener el contentamiento del Señor en nuestras vidas para saber que sí lo vamos a lograr. En medio de, si no tienes trabajo, lo vas a lograr con el contentamiento, con esa fortaleza que el Señor te está dando, llenarte de contentamiento, llenándote de gozo en medio de cualquier cosa que está sucediendo en ti. ¿Estás pasando escasez? Oro para que el Señor te sobreabunde. La palabra de Dios dice que Él es Jehová nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y lo creemos así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo llenarme de contentamiento en medio de la escasez. Cualquier cosa por la que estés pasando, el Señor está allí. Él es tu ayudador, el Señor es tu sostén, el Señor es el puerto seguro, el Señor es todo lo que ahora nosotros podemos poner nuestra confianza. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra, Él no miente, Él va a cumplir las promesas que Él tiene para nosotros, pero en medio de las circunstancias, llénate de gozo, llénate de gozo. Oro para que te llenes de gozo, oro para que haya una impartición del Espíritu de Dios sobre tu vida en estos momentos, para que en medio de estos momentos sientas en este momento el amor de Dios, sientas que Él sí te ama, sienta los cánticos de amor que Dios está ahora mismo cantando sobre tu vida. Él es el poderoso gigante que está en medio de ti y te salva, te salva, te salva. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios sí está contigo y te está fortaleciendo en medio de todas estas cosas que están pasando. Cada vez es como si el enemigo nos quisiera hacer ver que como que se pone peor la cosa. Pero quiero decirte, aunque se ponga peor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sienta contentamiento en medio de la circunstancia adversa que usted está viviendo allí. Sienta que Dios sí lo ama en medio de la circunstancia. Sienta verdaderamente que la mano de Él está sobre su vida. Sienta realmente que Él es real y Él está vivo.
Él está intercediendo por todos nosotros arriba. Él constantemente está delante del Padre intercediendo por nosotros, por su iglesia, por sus amados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oro para que seas fortalecida. Oro para que seas llena del contentamiento. Oro para que seas llena del gozo del Señor en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la tristeza, en medio de la escasez, en medio de la aflicción. En el mundo tendríamos aflicción. Pero Él dijo que Él había vencido el mundo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos vencer el mundo en su fortaleza. Podemos vencer lo que sentimos de pronto en nuestro corazón, de tristeza, de amargura, de cualquier cosa que puedas estar sintiendo. Podemos ser fortalecidos en Cristo. Levántate, levántate, levántate. Que sea el Señor levantándote hoy, que sea el Señor animándote, que sea el Señor dándote ese poder en este momento para levantar tu ánimo. Búscalo a Él y lo hallarás. Búscalo y lo hallarás. Búscalo y lo hallarás. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hermanos amados, les bendigo poderosamente. Hermanas, hermanos, les bendigo poderosamente. Si usted no es creyente, acepta a Jesucristo en su corazón. Es bien fácil. En Romanos, en el capítulo 10, del 9 al 10, los versículos 9 y 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Dios y creemos en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos, venimos a ser salvos. Con nuestra boca confesamos para salvación y con nuestro corazón creemos para justicia. Anímate. Si estás pasando un momento difícil en tu vida, anímate. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos amados, Dios les bendiga grandemente.